Bien, ahora le voy a explicar la serie geométrica cuando hay una suma. Aquí lo importante de las sucesiones o series geométricas son la fórmula. Yo tengo una fórmula que dice Sn es igual a la sucesión número 1 a 1 entre paréntesis 1 menos r elevado a la n, todo dividido entre 1 menos r. ¿Qué ocurre? La R es la diferencia, ¿bien? La R es lo que me dice cómo estoy contando la sucesión de 2 en 2, de 3 en 3, o la estoy multiplicando, qué es lo que estoy haciendo. Entonces, hay un ejemplo que me dice que encuentre la suma de los primeros 12 términos de la sucesión geométrica 3, 9, 27 y 81. Bien. Entonces, la A1 siempre va a ser el primer término. La A1 en este caso, el primer término es 3, ese es mi A1. Bien. Entonces, la razón común también es 3. ¿Por qué es 3? Porque yo agarro y me doy cuenta que R, yo tenía una fórmula de R, que R decía que R es igual a 9 dividido entre 3. O sea, la A1 dividido, la A2 dividida entre la A1. O sea, el 9 dividido entre el 3. El A2 es el 9 y el A1 es el 3. Bien, entonces es 9 dividido entre 3, por lo tanto la R es 3 porque es una división. Entonces, voy a sustituirlo ahora todo en esta ecuación que tengo aquí. ¿Qué dice la ecuación? Dice que Sn es igual a A1, que es 3, entre paréntesis 1, ¿sí? 1 menos R, que es 3, menos R, que es 3, elevado a la N. ¿Quién es mi N? Si me están pidiendo que busque la sucesión número 12, mi N va a ser igual al número que me están pidiendo, que es el 12. Entonces, 3 elevado a la 12, entre paréntesis, dividido entre 1 menos R, que es 3. Esto me va a dar igual a 3 multiplicado por 1 menos 3 elevado a la 12, que lo mete en la calculadora y tiene que darle 531.441. Y todo eso lo divido entre menos 2, porque 1 menos 3 es negativo 2. Por lo tanto, la suma de esos números va a ser igual a 797.160. Recuerde que lo mete en la calculadora. Primero hace la resta de 1 menos 531.441. Lo que le da lo multiplica por 3 y al final se divide entre 2. Y esa es para una suma geométrica. Bien. Pero esto es cuando me dan los términos A1, me dan R. Ahora vamos a ver otro tipo de sucesión, que es cuando me dan, ahora me dan la Sn, en el ejemplo que voy a poner ahorita, me dice la suma de los 6
primeros términos, ya me dieron la n, que son los 6, que es el número 6, términos de una sucesión geométrica es 1968,75. Si la razón, o sea, la R común es 0,5, 0,5, encuentre el primer término. Bien. Voy a dar los datos. ¿Cuáles son mis datos aquí? Mis datos son los siguientes. Tengo S, SN, que es igual, o sea, la suma de todos me dio 1968,75. R es igual a 0,5. Y la N es igual a 6, porque el problema me dijo que es la suma de los 6 primeros términos. Bien. Entonces, prosigo ahí. Como yo quiero encontrar A1, que es mi primer término, yo voy a aplicar la misma fórmula que le di en antes, que dice que S N es igual a 1 menos R menos R. Entonces voy a despejar. Quiero A1. A1 es mi incógnita. Voy a despejar. A1 está multiplicando. Voy a pasar el SN. Va a quedar multiplicándose con el 1 menos R. Porque él estaba dividiendo, pasa multiplicando. Y el otro 1 menos R elevado a la N, aquí, perdón, va a pasar abajo. Me va a quedar 1 menos R elevado a la N. Y esto es igual a 1. Que es lo que me pide el problema. Ya tengo ese N que es 1968,75. Todo eso multiplicado por 1 menos R, que es 0,5. Y todo eso menos 1 menos la R, que es 0,5, elevado a la N, que es 6. Igual a 1. Todo eso lo meto en la calculadora. Bien. 1968,75 lo voy a multiplicar con lo que me da la resta de 0,5, que eso me da 984,375. Todo eso dividido entre 1 menos 0,5 elevado a la sexta me da 0,15625. A1, entonces A1 me va a dar igual a 1000. Todo eso lo mete en la calculadora. Hace la resta, primero divide, pone el número arriba, 984,375 dividido entre 1 menos
todo eso lo meten en un paréntesis, 1 menos 0,15625. Bien. Bien. Esto es lo que es sucesiones geométricas. ¿Ok? Falta una parte por explicar. Series geométricas infinitas. Bien, vamos a verla y terminamos ahí, en series geométricas infinitas. Ok, terminamos en series geométricas infinitas. Y le dejo la práctica. Brandon, usted no tiene el libro, me escribe para mandarle las páginas de la práctica. No, profe, ya yo conseguí el libro. Ya lo consigo. Listo. Entonces yo le pongo la práctica aquí y usted las marca en el libro, que son las que tienen que hacer. Esas son las tareas. ¿Cuál es la página? Estamos en la página 105, que ya es la última página de la serie de geométricas, y de ahí ya le doy la práctica que está en la 108 y 109 del libro. Ok. Bien, le voy a dar el ejemplo. Hay un ejemplo que dice, utilice la ecuación, hay una ecuación en su libro que se llama ecuación 4.6. Pero yo le voy a decir ecuación de la serie geométrica infinita. ¿Cuál es esa ecuación? Se la voy a copiar. Esa dice que S es igual a A1 1 menos R. Pero solamente aplica si menos 1, si R es mayor que menos 1, pero a la vez es menor que 1, y si R es distinto de 0. ¿Qué significa que es distinto de 0? Significa que si yo le doy el problema y cuando hace esta resta, esto le da 0, ya ese problema no lo hace porque ya eso no lo puede hacer porque le da 0. Bien, tiene que ser distinto de 0 la R. La R tiene que ser distinta de 0. ¿Ok? No puede darle 0 la R. Entonces, el problema me dan una suma infinita. La suma infinita que me dan es 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16 más 1/32 más 1/64. Y así sucesivamente es infinita. A los puntos ahí. Infinita hacia allá. Entonces dice que toca aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula me dice que S es igual a la A1. ¿Cuál es la A1? Siempre es el primer término de la sucesión. En este caso es 1. ¿Quién es mi R? ¿Cómo yo calculo R? La R es el cálculo de el primer término, que es el 1, dividido entre el segundo término, que digo, el primer término, que es 1/2, perdón, voy a dividir el segundo término, que es 1/2, dividido entre 1. Cuando yo hago esa división, igual 1/2 dividido entre 1 le da 1/2 igualito. O sea que R es 1/2. Aquí ya se cumple la norma que me dice que esta R tiene que estar en el intervalo de mayor que menos 1, pero menor que 1. Y es verdad, 1/2 es 0.5. Es mayor que menos 1 y menor que 0.5. Digo, menor que 1. Así que está bien. Así que aquí pongo 1 menos 1/2, que es la fórmula, que es lo que vale R. Por lo tanto, S va a ser igual a 1 dividido entre 1/2. Y cuando hago eso acá, lo voy a hacer acá aparte, que es una división de fracciones. 1, invierto, se vuelve multiplicación y se invierte el 1/2. O sea que mi resultado va a ser igual a 2.
Y esa es mi respuesta para ese problema. Así se hace la suma infinita. Es mucho más fácil porque ya tengo, después que tenga R y A1, puedo hacer todo. ¿Bien? Entonces esto significa que esto me da aquí. ¿Qué ocurre? Si en algún problema yo le digo a usted que la R es igual a 1.5, usted me dice, profesor, eso no cumple con el intervalo. Por lo tanto, esa suma es infinita. Bien, infinita. Recuerde que tiene que ser un número menor a 1 y mayor que 0 y mayor que menos 1. Serían los valores que están entre 0 y 1. Sería 0.5, 0.2, 0.3, antes de llegar a 1 y antes de llegar al menos 1. Esos serían los valores. Pero si yo le doy 1.5, 1, 2, ya eso no sirve. Entonces usted me pone ahí que la serie es infinita y que ya no la puede hacer. Bien. Voy a darle la práctica. Están en la página 108 y 109. Es el ejercicio 4.3. ¿Ok? Va a ser el problema 1 que dice, diga las siguientes sucesiones geométricas suponiendo que el patrón continúa. El problema 1 tiene varios puntos. Usted me va a hacer el A, el B y el C solamente. El 2, obtenga los primeros 5 términos, también me va a hacer el 2, pero me va a hacer el 2A, o sea, la primera. El 3, dice, escriba los primeros 6 términos, la sucesión geométrica con, ajá, esa también me haces, esa me hace la C. 4, encuentra el término número 30 de la sucesión geométrica. 5, encuentra el número 100, va a ser la 5. Cada una de las siguientes sucesiones calcula la suma indicada. Ajá, va en la 9. Va a ser la 9, pero va a ser solamente la A. Va a ser la 11, también la A. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta un problema. Y para ver, por aquí tiene que haber. Y va a ser el problema 32, que es una serie geométrica infinita. Va a ser la A, que es lo que acabo de explicar. Esos son los 10 problemas que van a ser la tarea de la próxima semana. Tiene que entregarme, ¿ok? Eso me lo entrega. ¿Ya los marcaron para dejar de compartir?